Quisiera invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 42 y versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Isaías 52. Isaías capítulo 52 y versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 1 del capítulo 53 dice la Escritura: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel ni por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Quise comenzar leyendo Isaías capítulo 42, porque es allí donde Dios nos presenta al siervo. Ese siervo vamos a leer en el Nuevo Testamento, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, y Dios en su palabra dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu,
Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y como siervo me impresiona que dice el versículo 4, no se cansará, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Queremos en esta mañana hablar del glorioso Evangelio de Dios, pero es importante entender que sin Cristo no hay Evangelio, y no hay Evangelio sin el Señor Jesucristo. Aparte de Él no podemos predicar el Evangelio porque es básicamente imposible. Pero cuando Dios miró sobre la tierra, sobre los hijos de los hombres, no había uno solo, uno que hiciera el bien. Pero cuando el Señor Jesucristo viene manifestado como siervo sobre este mundo, sobre esta tierra, Él puede nuevamente, desde la eternidad, fijar sus ojos en este pequeño punto del universo, llamado tierra. Y ahí en ese pequeño punto del universo, Él puede ver a su siervo. Y Él puede decir, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y leemos en los evangelios que varias veces los cielos fueron abiertos y esa voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento. Estaba pensando en el Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser que hay personas que rehúsan creer en Él? ¿Cómo puede ser que aún hay personas que se burlan de Él? ¿Cómo puede ser que aún hay personas que le rechazan? No entiendo. Isaías capítulo 52 y versículo 13, otra vez tenemos la presentación del siervo. Tal vez es un poco diferente, capítulo 42, pero aquí en capítulo 52, versículo 13, otra vez Dios vuelve a decir, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. He aquí que mi siervo será prosperado. La única persona en todo el universo por medio de la cual la voluntad de Dios iba a ser perfecta, iba a ser cumplida, por medio de la cual la voluntad de Dios iba a tener éxito, era por medio del Señor Jesucristo. Por eso leímos en versículo 10, dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La única persona en todo el universo que podía a cabalidad cumplir con el mandato de Dios fue el Señor Jesucristo, ningún otro. Dios había llamado al pueblo de Israel su siervo, pero Israel como siervo falló, se desvió y fue tras dioses ajenos. Pero cuando llegamos al Señor Jesucristo, Él no dio ni un paso atrás, no se cansó, no se desmayó, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar del quebranto, a pesar de la vejación, a pesar de la humillación, el Señor Jesucristo siguió adelante. Dice, he aquí mi siervo será prosperado. Pensamos en uno que sobre esta tierra marchó de una forma cabal, que podía hacer la voluntad del Padre. ¿Saben? Hay mucha o demasiada relación entre este pasaje
de Isaías 52:13 al 53:12, este pasaje y el Evangelio de Juan. Ustedes pueden leer en sus casas y van a ver cómo se une este pasaje con muchos de los versículos que encontramos en el Evangelio de Juan. Pero un siervo dice ahí que iba a ser prosperado, engrandecido y exaltado. Y estoy pensando en la resurrección del Señor Jesucristo, levantado de entre los muertos. Miren, cuando anunciamos la salvación, cuando anunciamos el mensaje de Dios, tal vez los creyentes acá puedan entenderlo, ¿verdad? Y decir, sí, claro, yo creo que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Lo que se nos olvida muchas veces al compartir el Evangelio es que hay personas que tal vez jamás han escuchado de las buenas nuevas de salvación, que dudan en sus mentes si es verdad que Cristo se levantó de los muertos, si es verdad que Él podía resucitar. Nosotros muchas veces al predicar el Evangelio decimos cosas que para nosotros son claras y son ciertas, pero tal vez para usted, amigo o amiga que está acá en esta mañana, no son tan claras, no son tan ciertas como las tenemos nosotros en nosotros mismos. Por eso es que muchos hoy en día dicen que creen, pero realmente es lo contrario. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí tenemos resumido el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. No es conforme a lo que nos imaginamos, no es conforme a lo que nosotros queramos pensar, pero el Señor Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Más increíble aún es el pensar que 700 años antes que esto ocurriese, que el Señor Jesucristo viniera y sufriera y muriera, Isaías ya había hablado de su resurrección. Ustedes lo pueden ver también ahí en el versículo 10. Hemos leído que será prosperado la voluntad de Jehová, tendrá en su mano éxito o será por medio de su mano prosperada, pero también dice que vivirá por largos días. Vivirá por largos días cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, vivirá por largos días. 700 años antes que esto ocurriese, el Espíritu Santo lo había mostrado a Isaías, que el siervo de Dios, a pesar de su sufrimiento, Él se iba a levantar de entre los muertos. Y es necesario que usted crea hoy en esa gran verdad, que Cristo murió por sus pecados, pero que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él le puede dar vida y vida eterna, que no es un cuento, que no es un invento, que es una gran verdad. Cristo el Señor resucitó de entre los muertos. He aquí que mi siervo será prosperado, será exaltado. Dice que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Él no solamente resucitó, sino que fue puesto muy en alto. Y de eso, o acerca de eso, pensábamos esta mañana en la cena del Señor. Pensábamos acerca de la exaltación del Señor Jesucristo, cómo Él fue puesto muy en alto, puesto a la diestra de Dios en la misma gloria.
Y allí los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se posan sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos y entonan ese gran cántico de la redención. ¿Saben que los ángeles no aparecen ahí en ese pedacito? Los ángeles aparecen en el versículo siguiente con otro cántico. ¿Saben por qué? Porque es que los ángeles no saben nada acerca de la redención. Porque Cristo no murió por ellos. Porque Cristo Señor no pagó por ellos. Él pagó por usted y por mí el precio que usted y yo deberíamos haber pagado. Hace unos días, ahí con los niños en la Tebaida, una niña me preguntó y me dijo así, me dijo, Caliche, y yo, ¿qué? Yo no entiendo. Y, pues no entiendo qué. Y yo no entiendo por qué Él murió por mí. Y yo me quedé sorprendido. Y yo le dije, ¿por qué la ama? Y ella dijo, no, pero yo no entiendo. Yo no entiendo por qué Él murió por mí. Y yo le dije, ¿cuál es la paga del pecado? Y ella dijo, muerte. Me dijo, ya entendí. Ya entendí por qué Él murió por mí. A mí me sorprende cómo los niños le pueden enseñar a uno. Yo tampoco entiendo por qué Cristo murió por mí. Yo no sé si los que son salvos acá en esta mañana entienden por qué Cristo murió por usted. Claro, la paga del pecado es la muerte. Y como todos pecamos, como todos nos desviamos, como todos nos descarriamos, y como Dios es un Dios justo, Él no pudo decir simplemente, los perdono. No, porque la paga del pecado es muerte. Se requería muerte para poder perdonar nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo dice que fue puesto muy en alto. Isaías, yo no sé en qué punto de la historia pararlo, porque Isaías mira al futuro y dice será, será y será. Y mira al pasado y dice que fue. Y ahora lo vamos a leer, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y uno diría así, parémoslo en el presente. Pero es que eso se escribió 700 años antes que esto aconteciera. Pero Él va a ver en el siervo de Dios, Él va a ver en el Señor Jesucristo a uno que es el Salvador del mundo, y va a decir, versículo 14 de capítulo 52, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre esta tierra, muchos se asombraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Muchos se asombraban al verle hacer aquellos milagros. Muchos se asombraron al escuchar sus palabras. Muchos dijeron, es que nunca hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pero, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Yo estaba meditando en este pasaje. Yo veía un contraste muy grande. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y me voy al Evangelio de Juan y encuentro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gracia más sublime, qué amor tan grande,
qué misericordia más profunda la de Dios para con el hombre pecador, para con usted y para conmigo. Dice la Escritura: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero Dios va a decir que de tal manera le amó, de tal manera me amó, que dio a su Hijo a morir en la cruz para pagar por mi maldad, para pagar por mi pecado. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Algunos dicen que el rostro del Señor Jesucristo puesto sobre la cruz del Calvario no era semejante al de ningún ser humano. Una de espinas puesta en su sien, su barba fue arrancada, su rostro escupido. Yo no puedo imaginar, de verdad no puedo imaginar, sin ser tal vez romántico o poético, pero no puedo imaginar el hecho de verle al Salvador del mundo puesto sobre una cruz, desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero amigo, eso es gracia, eso es misericordia. De tal manera fue desfigurado de los hombres, pero de tal manera Dios me amó y le amó a usted, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel, ahí está incluido usted, amigo y amiga que escuchan esta mañana el Evangelio de Dios, para que todo aquel que tenga plata, no. Para que todo aquel que haga buenas obras, no. Para que todo aquel que lea la Biblia, no. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esa pregunta en el versículo 1 del capítulo 53 me llegó profundo al corazón mientras la leía, porque dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo me respondía para mí mismo, ahí en la soledad, leyendo la Escritura. Yo decía, yo quisiera responderle a Isaías, decirle: yo he creído a ese anuncio. Sobre mí se ha manifestado el brazo de Jehová para salvación. Porque saben, uno de los más de 400 títulos o nombres para el Señor Jesucristo dados en las Escrituras es este: el brazo de Jehová. Pero Isaías había pasado largo tiempo de su vida predicando el Evangelio y la nación no había querido creer. Los hombres la habían rechazado. 2700 años atrás fue escrito este pasaje que por gracia podemos leer hoy acerca del Señor Jesucristo. Dios quiera que hoy sea el día para usted en el cual usted pueda decir también: yo he creído a ese anuncio. Sobre mí se ha manifestado el brazo de Jehová para salvación. Pero ¿qué significa creer? Porque lo que vemos hoy en día, desgraciadamente, pareciera lo contrario. El cristianismo se ha vuelto una moda para muchos, pero no es lo que realmente la palabra de Dios demanda. ¿Saben? Un hombre 700 años después que esto fue escrito,
iba en su carro leyendo al profeta Isaías, en su carruaje. Iba leyendo al profeta Isaías. Y ese hombre iba ahí sin entender lo que leía. Pero Dios junta a un hombre llamado Felipe a ese carruaje. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo podré si alguien no me explica? ¿Saben qué es lo maravilloso de la Escritura? Que en Hechos capítulo 7 dice la Escritura que Felipe comenzó desde esa misma Escritura, Isaías 53, que venía leyendo ese eunuco, comenzó a anunciarle el Evangelio de Jesús. Hasta que finalmente esos hombres llegan a cierto lugar donde hay agua. Y ese hombre dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. No sé cuánto tiempo transcurrió desde el momento que Felipe comenzó a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo hasta que llegaron a ese lugar. Pero Felipe tuvo tiempo para explicarle acerca de la salvación, acerca del Redentor del mundo, pero también, tal vez, digo yo, acerca de la necesidad de identificarse públicamente con el Señor Jesucristo por medio del bautismo. Y ese hombre llega a ese lugar y dice, bueno, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice, si crees, bien puedes. Este hombre dijo, creo. En la Escritura no encontramos creyentes sin bautismo. Y yo no estoy diciendo que tiene que hacerse bautizar para ser salvo, no. Pero si uno cree, debe ser consecuente con aquello en que ha creído. Entonces, es difícil hoy en día encontrar personas de 3, 4, 5, 6, 7 años, yo creí, pero no son bautizados. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué creyó? ¿Cómo ha creído? ¿O es que nunca, tal vez, por alguna circunstancia, no le han explicado la necesidad de hacerse bautizar? Pero hoy en día se volvió como una moda. Decir, yo creo, pero yo todavía no me voy a bautizar. Porque es que eso es más responsabilidad. Venga, más responsabilidad. La responsabilidad la adquirió el día que creyó. Y eso es como apartarme un poquitico acerca de lo que estamos hablando del Evangelio, pero para mí esto es importante. Es que creer es eso, es cambiar, convertirse, más bien es dar la vuelta, dar la espalda al mundo y seguir al Señor Jesucristo. Eso es creer. Versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimó. Esta mañana veíamos algo acerca de la dignidad del Cordero, de la dignidad del Señor Jesucristo. Cantábamos también algo acerca de su dignidad, pero en el cielo, estos ángeles que no fueron redimidos cantan de la dignidad de Cristo. Nosotros sobre esta tierra, que hemos sido redimidos, podemos cantar de la dignidad de Cristo. Pero la Escritura dice que antes que yo pudiera hacer eso, antes que yo pudiera reconocer la dignidad de Cristo, le desprecié y le deseché. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A la creación misma, a lo suyo él vino, a esto que él había creado. Y cuando llegó a los suyos no le recibieron, le rechazaron, le resistieron de una forma vehemente. Ellos decían del Señor Jesucristo, no, Él tiene demonio. No, es que nosotros no somos nacidos de fornicación.
no, es que usted no es el Hijo de Dios. Si es Hijo de Dios, descienda de esa cruz y vamos a creer en Él. Otros, este que decía que era Hijo de Dios, véanlo ahí muriendo. Despreciado y desechado entre los hombres. Si usted no ha creído en el mensaje de salvación, eso es lo que está haciendo: despreciarle y desecharle. Pero Juan capítulo 1 versículo 12, después de esto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios. La Escritura dice que el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Quién busca? El Padre. Por ende, es necesario que los que le adoran sean hijos. Si no son hijos, no le pueden adorar. Porque el Padre, dice la Escritura, tales adoradores busca que le adoren. Amigo, amiga, si usted no es hijo, no es hija, no le puede adorar en espíritu y en verdad. No le puede. ¿Por qué? Porque no es hijo, no es hija de Dios. Llegamos a ser hechos hijos de Dios por creer en la persona gloriosa y amada del Señor Jesucristo, por aceptar que Él murió en la cruz para pagar por mis pecados, que yo siendo, perdónenme la expresión, una vil cucaracha, lo peor de este mundo, la peor porquería, Él se fijó en mí y murió en la cruz para salvarme de la condenación eterna y pagar por mis pecados. Pero si usted no cree eso, y no cree además que Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo, usted no puede adorarle en espíritu y en verdad, no puede ser hecho hijo de Dios y sigue despreciándole y desechándole. Si leen con atención este pasaje de Isaías 53, van a notar algunos títulos para el Señor Jesucristo, como el renuevo, el brazo de Jehová, la oveja, el cordero. Van a encontrarlo a Él, pero ¿saben también qué van a encontrar? Van a encontrar a nosotros, o se va a encontrar usted ahí también. ¿Por qué? Porque dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos. ¿Quiénes? Nosotros. Como que escondimos de Él el rostro. Usted se puede imaginar tal desfachatez del ser humano. Si el que tenía que esconder el rostro de nosotros es Dios, si el que tenía que volver el rostro de nosotros era Él, pero no los hombres, hicimos lo contrario. Volvimos de Él el rostro, le dimos la espalda. Pero el que realmente debía darnos la espalda por nuestro pecado era Él, era Dios mismo, era el Señor Jesucristo. Pero nosotros lo despreciamos, lo desechamos, escondimos de Él el rostro. Dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Qué miserable me siento yo al leer esos pasajes. Qué miserable llega a ser el ser humano con su Creador. Qué conchudo. ¿Cómo que vamos a esconder de Él el rostro? Pero así lo hicimos. Le dimos la espalda a Dios y cada cual marchó por su propio camino. Todos nosotros, dice la Escritura, nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, detrás de su vanidad, detrás de su ídolo, detrás de su vicio, detrás de su maldad. Dice, todos nosotros nos descarriamos. El versículo 3 dice de Él, otro de los títulos que no mencioné, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Saben? Toda nuestra maldad, todo nuestro odio, todo nuestro desprecio, todo nuestro menosprecio jamás pudo quebrantar al varón de dolores.
Es muy común ver hombres hoy en día quebrantados por los problemas, por las deudas, por, yo qué sé, muchas cosas. Y hombres fuertes. He leído y he visto hombres, pero que usted dice, no, ese no se quebranta con nada. Los he visto quebrantados, llorando, como decimos, a moco tendido. Pero Cristo el Señor, de dolores, experimentado en quebranto. Miren, yo me hubiese quebrantado, y nosotros somos muy sensibles la mayoría. Y porque no me saludó, entonces, pues yo por ahí no voy. Porque no me miró, pero sí. Que porque faltan 100 para el pasaje, no, qué vida tan pobre la mía, no. Muchas cosas, y con cosas pequeñitas y muchas cosas uno se quebranta. Ahora, ¿cómo será sintiendo el desprecio? ¿Cómo será sintiendo el menosprecio? ¿Cómo será sintiendo el ser desechado? Y esa palabra desechado ahí es un poquito fuerte para mí. Es como de alguien cesante o vacante, alguien al cual no ponerle mucho cuidado, no hacerle mucho caso. Es como, para mí, y si estoy equivocado me corrigen después, pero para mí es como alguien al cual la sociedad llama hoy en día desechable. Alguien que no sirve básicamente para nada, que le habla a uno y uno es como que sí, no, pues sí. Bueno, otro día hablamos, y sale y se va. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Amigo, amiga, ¿sabe una cosa? Al creer en el Señor Jesucristo, usted está creyendo en un varón de dolores, experimentado en quebranto. Uno que sabe qué es el sentirse despreciado, el sentirse humillado, el sentirse menospreciado. Él sabe lo que es eso. Y Él va a poder consolarle. Él va a poder ayudarle. Él va a poder guiarle. Porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero más gracia, versículo 4. Más misericordia. Porque a pesar de lo que leemos ahí, de ser despreciado, desechado, menospreciado, que le tuvimos, dice, menospreciado, no lo estimamos, dice, ciertamente llevó Él nuestros pecados. Él, el Señor Jesucristo. Yo me asombro, la verdad, de ver cómo ante nuestra maldad la gracia de Dios se manifiesta. Porque dice que ciertamente llevó Él que nuestros pecados. ¿Saben? Vamos a encontrar más cosas nuestras ahí. Nuestros pecados Él los llevó. Nuestro castigo fue sobre Él. Y ustedes pueden leer y van a encontrar más cosas nuestras que Él llevó. Cosas nuestras por las cuales Él pagó. Yo quiero preguntarle si usted va a seguir indiferente ante el mensaje de Dios. Si usted por fin hoy va a creer al anuncio del Dios vivo y verdadero. Juan capítulo 12, lo leo a su favor. Juan capítulo 12, versículo 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Entiende? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esta misma palabra, creo yo, este libro, un día se va a abrir allá en gloria, y los que creyeron, claro, salvados, pero los que no,
lamentablemente dice la Escritura que serán echados al lago de fuego a perderse por la eternidad. ¿Quiere usted acaso perderse? Yo a veces pregunto, y sobre todo a los niños, yo les digo, ¿quién quiere irse al infierno? Y yo no quiero. Los niños son muy honestos en la forma de responder, pero no sé qué tanto seamos nosotros como adultos, porque uno le pregunta, ¿usted quiere irse al infierno? No, yo no. Creer en el Señor Jesucristo, hay una oportunidad de salvarse. No, pero es que, dicen algunos, yo soy muy malo. Otros, no, es que necesito más tiempo, déjeme pensarlo. Otros, es que no tengo tan ocupado que no me queda tiempo. Otros atreven a decir, no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Otros dicen, no, pero es que esos evangélicos son unos falsos. Tienen miles de excusas ante la palabra de Dios, pero ninguno se quiere perder, ninguno se quiere ir al infierno, pero ninguno quiere reconocer en Jesucristo el Salvador del mundo. Finalmente vamos a leer ahí en Isaías 53, dice que Él fue menospreciado, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros otra vez aparecemos. Miren, ustedes van a leer ahí y miren qué de bueno hay en nosotros. Busque en ese pasaje de Isaías 53 qué de bueno hay en nosotros. Se va a dar cuenta que nada, absolutamente nada de bueno hay en nosotros. Algunas personas dicen, pero yo por qué tengo que creer, ¿de qué tengo que arrepentirme si yo soy bueno? Pues yo no bebo, no fumo, tengo mi mujer y mis hijos, trabajo para ellos, mantengo con mi familia, yo soy bueno, ¿de qué tengo que arrepentirme? Pero miren, nada bueno hay en nosotros. Y usted lo puede leer en su casa. Abra su Biblia en Isaías 53 y lea. Y busque esa palabra nosotros o nuestras. Y va a ver, o más bien, se va a encontrar puras desgracias. Nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra maldad, nos descarriamos. ¿Qué de bueno hay? Absolutamente nada. Pero ¿saben? El Señor Jesucristo, Él sí es bueno. En Él está todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Y es digno que usted crea en su nombre. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo pueda usar parte de la Escritura que hemos leído en esta mañana para que usted pueda reconocer en Jesucristo a su Salvador y a su Señor.